La situación descrita por Eduardo es una situación muy clásica, muy de la escuela de Chicago, muy neoliberal. Sí, de Chicago, sí. Muy neoliberal y, por tanto, escuchada. Se le olvida en el análisis de que la crisis económica no la han creado la ciudadanía ni los trabajadores de este país. La crisis económica que la pagó el fondo estatal, los fondos públicos, la han creado, entre otros, los más de 60.000 millones de euros que se han ido por una mala gestión, nefasta gestión, y, por supuesto, no lo han devuelto todavía, Eduardo, de la gran banca española, que no han devuelto todavía apenas ni siquiera un 20% de aquello que se les prestó. Y esos dineros que salieron de los fondos públicos para rescatar, para sanear la gestión de aquellos que todavía no pidieron perdón, salió del bolsillo de la gente. Y además eso provocó otros rescates. El último que se va a hacer ahora, el de las autopistas de Madrid. Para ahí es curioso, no hay ningún problema. Y además hay otro elemento que había que introducir en el análisis, Eduardo. ¿Por qué cuando una banca privada es rescatada por lo público cuesta 15, 30, 50.000 millones de euros y cuando una banca privada rescata una banca privada cuesta 1 euro? El caso del Banco Popular, el Banco Santander, llama poderosamente la atención. Es decir, que al final esta crisis estructural, una crisis estructural hecha por el propio sistema capitalista salvaje, quien lo paga es la gente. Y además la reforma laboral de la que se hablaba antes no es ajena a este cuadro. Tú no puedes pedirle a la ciudadanía que pague si previamente no le apretas a través de la reforma laboral y las reformas de la falta de libertades, de la defensa de los derechos de los trabajadores. Ese es el cuadro. Y esa crisis que provoca bajos salarios, que provoca empleos basura, que provoca que se bajen los salarios por debajo de los 1.000 euros, que provoca pobreza en miles de trabajadoras y trabajadores, provoca pobreza aun trabajando, un caso insólito en la historia contemporánea española. ¿Cuánto os cuesta a la derecha reconocer estas cosas, estos datos que sí valoran otras gentes, otros economistas? ¿Desde cuándo los trabajadores, aun con un empleo, viven en la pobreza, viven en umbrales de la pobreza? Y, sin embargo, las páginas amarillas de los periódicos, las económicas, hoy, ayer y antes de ayer, anuncian los beneficios del 36, del 40, del 50 y hasta del 60% de los beneficios, muchos de ellos de aquellos que hemos rescatado con fondos públicos y no han devuelto todavía un solo euro. Esto va a reventar, no puede aguantar. Y, por tanto, ese discurso es un discurso realmente ya conocido. Y en ese debate se inserta precisamente esta moción. La función pública en España, si no se toman medidas, va a gripar. Va a gripar. Y lo sabéis, porque las privatizaciones no han solucionado el problema de la función pública. Más bien todo lo contrario. Y acabo. Producto de las privatizaciones, este país tuvo una crisis tremenda de la cual no salió. Se llama corrupción. La corrupción está ligada en este país, y lo sabéis todos, a un proceso de privatización salvaje que se hizo, y además al margen de la ciudadanía. España tiene que recuperar otra vez esa moral de la función pública. España tiene que volver a recuperar otra vez salarios dignos para nuestros jóvenes. Y España tiene que volver otra vez a hacer pagar a aquellos que hoy
se vanaglorian de ganar el 26, el 36 y el 60% de la rentabilidad de sus bancos, cuando hace unos años se le prestó el dinero de fondos públicos. Tienes que ir acabando. Y acabo. Fondos públicos que no hay que olvidar se sacó de los bolsillos y de la miseria de millones de trabajadores y de ciudadanos de este país.